Buenas noches, mi nombre es Eduardo Mancera Rodríguez, soy estudiante de segundo semestre de la Ingeniería de Sistemas. En el momento pues adelantamos un trabajo para el curso de Cultura Política. Para ello hoy me acompaña. Jesús Emilio Moreno Córdoba, soy docente licenciado en Química y Biología. Bien, tenemos un tema de que a mucha gente le gusta hablar, hay gente que se cohíbe de tocar estos temas y para ello pues tenemos unas preguntas generadoras que como lo son, ¿qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Más que diferencias o similitudes hay una correlación en donde el Estado son todas aquellas instituciones que hacen parte del territorio nacional, el gobierno son las personas que están al frente de esas instituciones y la nación como tal somos cada uno de nosotros los ciudadanos dentro del territorio que ejercemos de cierta forma como ciudadanos y que estamos dentro de las políticas o de los manejos de este gobierno. Bien, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y la democracia? Bueno, eh, hay gran relación. La participación política es intervenir directamente en los procesos desde un partido, siendo candidato. Y la democracia es ejercer mi derecho a elegir y ser elegido. Entonces, la relación que existe allí permite que seamos ciudadanos, aunque seamos del común, tengamos los mismos derechos que todos dentro de nuestro territorio nacional y que tengamos las mismas oportunidades de participación. Bien, ¿cómo defines política? Eh, la política la puedo definir como ese espacio que me permite a mí generar oportunidades, generar conciencia, ayudar a que existan esos espacios de convergencia ciudadana donde todos aportamos para el bienestar de una comunidad, no solamente para el bienestar mío como ciudadano, porque hay que recordar que prima el bien común antes que el personal, que es uno de los errores que cometemos y por eso esa política termina convirtiéndose en politiquería. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, entendemos la política como el espacio de participación, como te Sí, decía, y lo político como esas necesidades que tienen los territorios y que deben ser cubiertas por sus gobernantes. Llámese presidente de la República, llámese gobernadores, llámese alcaldes, o en muchos territorios, como en el caso de la cultura indígena, ellos tienen sus propias normatividades, aunque en algunas cosas siguen lo que está establecido por la ley dentro del Estado, que marcan todas esas necesidades, todas esas situaciones que requieren que sean atendidas por el Estado y que den el espacio a mejorar como ciudadanos y como comunidades. muy bien. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, al hablar de elementos tenemos que ser muy claros en cuanto al derecho y al deber. Tenemos que tener en cuenta que así como tenemos derecho a elegir, también tenemos derecho a ser elegidos. Pero cada cosa conlleva una responsabilidad. Debemos ser transparentes, debemos ser muy honestos, debemos cumplir con ese deber ciudadano de ir a las urnas a depositar nuestro voto, de pensar en cada uno de los miembros de las comunidades y en esas necesidades que son tan sentidas para elegir a la persona que le va a dar viabilidad y solución a cada uno de esos espacios. Muy bien.
¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, ser ciudadano me, me pone a pensar en que debemos ser honestos, debemos ser transparentes, que debemos pensar en el bien común de nuestra localidad, de nuestro municipio, de nuestra región. Y es allí donde están esas necesidades sentidas por cada uno de los miembros de las comunidades que hacen que uno en X o Y momento empiece a pensar en la necesidad de hay que cambiar la realidad. Entonces, para poder cambiar esa realidad, debemos empezar por cambiar nuestra forma de pensar, que ese también es otro componente de la parte política. Porque si nosotros nos cerramos a las oportunidades, a escuchar a las otras personas, a las opiniones, entonces nunca vamos a poder establecer un desempeño a nivel político y tampoco pues vamos a estar cumpliendo ni con nuestros deberes ni con nuestros derechos. Derecho a ser elegido, el deber de elegir, de ayudar a subsanar cada una de las cosas, de las necesidades, de las básicas insatisfechas que hay dentro de las comunidades y que va a hacer que todo nuestro entorno mejore, no solamente lo mío o lo de mi familia mejora, sino todo nuestro entorno. Si todos aportamos ese granito de arena, si todos reconocemos las diferencias, si reconocemos la diversidad de opiniones, bueno, en fin, todo lo que conlleva a hacer política, a tener un grupo el cual yo debo respetar, me refiero pues a un grupo político o un partido político, que yo debo respetar, que yo debo pertenecer, que no importan los colores, sino lo que podemos hacer en conjunto si apoyamos realmente lo que necesitan las comunidades. Listo, profe, muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a usted por el espacio. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Mancera, soy estudiante de segundo semestre de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy me acompaña. Buenas noches, Jesús Emilio Moreno Córdoba, soy docente licenciado en Química y Biología. Bien, el día de hoy, pues, de acuerdo a la guía de actividades y rúbrica de evaluación, tenemos unos temas por abordar que son eh, que pues tenemos a pleno conocimiento, pues que es lo que se nos presenta en nuestra vida cotidiana. Y pues dentro de ello, pues tenemos unas preguntas generadoras. Iniciamos por qué diferencias y similitudes hay entre Estado, nación y gobierno. Bueno, pues, o sea, mirándolo por encima uno dice que no hay ningún tipo de relación, pero todas van concadenadas, aun cuando el ámbito de cada uno es diferente. Porque si hablamos de un Estado o de una nación soberana, incluye todos estos factores para la constitución de ese Estado soberano. Entonces, cuando hablamos de Estado nos referimos a las instituciones que hacen parte de todo ese territorio. Cuando hablamos del gobierno, a las personas que administran esas instituciones y que son las encargadas de que se ejerzan normas, leyes o diferentes actividades para garantizar, por ejemplo, en el caso de Colombia, que somos un Estado de Derecho, que cada uno de los habitantes lleguen a tener esos derechos de la mejor manera. Y pues, por ende, hablar de nación, nos referimos a cada uno de nosotros como ciudadanos que hacemos parte de este entorno. Bien. Otra de ellas es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, aquí llegamos a un punto bastante álgido porque hemos convertido la política en algo, o sea, como un sofisma de distracción donde mentimos y utilizamos ese espacio para engañar a la gente. Entonces, la participación política es la forma como nosotros accedemos a elegir a quienes nos van a gobernar. Y
desde el punto de vista como ciudadanos. Y ya la participación es de uno vincularse a una campaña como un candidato, pero entonces el problema siempre ha sido el enfoque que se le ha dado, porque no hemos tenido en cuenta que Colombia tiene voto programático. Es decir, no se vota por una persona, sino que se vota por un programa de gobierno. Y siempre hemos cometido el mismo error. Muy bien. ¿Qué defines como política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que cuando ejercemos o queremos ejercer un cargo administrativo es para gobernar. Y para poder gobernar se requiere tener un plan que genere las acciones necesarias para darle a las comunidades lo que ellas requieren, desde los diferentes ámbitos, lo social, lo educativo, y desde allí se pueden dar esas definiciones. Debemos de entender que una cosa es política y otra cosa es politiquería. Cuando hablamos de lo político, hablamos de las realidades y la forma como podemos ejercer esas realidades. Cuando hablamos de la politiquería, estamos hablando de mentirle a la gente para convencerla y obtener un voto que nos pueda llevar a acceder a ese cargo por el que estamos ofertando. Muy bien. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, considero yo que esos elementos, primero que todo, debe ser la honestidad, debe ser la transparencia, debe existir un sentir o un grupo que ayude a liderar el proceso y que ponga a las personas que realmente le van a dar a esa comunidad o ese entorno lo que necesita. No es llenarse de falsas promesas, de cosas que no se van a poder cumplir, sino de hechos concretos, realizables, que le puedan satisfacer las necesidades a las diferentes comunidades, sin importar la raza o la distinción. Lo que importa es que haya una satisfacción de todas las necesidades básicas y que entre todos sean un complemento para mejorar y cambiar la cultura ciudadana. Muy bien. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, involucra ser participativo, ser honesto, no vender mi voto, no comprometerme por un trabajo o por alguna situación, porque hay que recordar que prima el bien común antes que el bien personal. Y eso es otra cosa que también hemos ido desenfocando porque nosotros pensamos en nosotros. Si a mí no me toca, a mí no me duele. Y entonces cometemos errores y hacemos que al final de cuentas todos terminemos pagando por lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros creemos que va a ser eh, lo mejor para mí, no lo mejor para la comunidad. En cuanto a los derechos y deberes, son los compromisos que yo adquiero en el Estado o para el Estado cuando quiero hacer valer mis derechos o quiero hacer valer mis deberes como ciudadano. Yo también tengo que aportar mi granito de arena, también tengo que ser solidario, tengo que ser comprometido, también tengo la obligación moral y ética de ejercer el derecho al voto, cumplir con él, hacerlo de manera honesta, de manera transparente, para que las condiciones puedan cambiar para todos. Ok, profe, muchas gracias. Eh,